y una de las materias que estoy asumiendo desde hace bastante tiempo y que me gusta mucho, justamente la defensa en materia de salud por no pagos de licencias médicas. Entonces, yo le quiero dar más que nada como un bosquejo de lo que significa este tema de las licencias médicas, cuáles son los problemas que yo me he dado cuenta en la práctica que enfrentan las personas y de qué manera lo pueden solucionar, ya sean cotizantes de FONASA o afiliados a ISAPRE. Hay unas diferencias en los plazos, en la parte administrativa, pero lo demás todo es igual. Bueno, como ustedes saben, la licencia es un documento, ¿no es cierto?, jurídico, administrativo, médico, legal, el cual se otorga para que una persona que está sufriendo alguna enfermedad, ¿no es cierto?, pueda tener derecho a un reposo, sea total o parcial, y se otorga por un médico cirujano, por un cirujano dentista o por una matrona. Y este documento también da derecho a que la persona se le pague un subsidio. De acuerdo a la normativa vigente, hay varias normas, pero fundamentalmente es el Decreto Supremo número 3. En el caso de los pacientes ISAPRE, por ejemplo, de los afiliados ISAPRE, la ISAPRE está obligada a pagar la licencia médica una vez autorizada en la misma fecha en que a la persona se le pagan las remuneraciones o a más tardar dentro de 30 días. Pero sabemos en la práctica, y respecto a los cotizantes FONASA también, salvo aquellos que son funcionarios públicos en que normalmente se los paga el Estado directamente, y cuando hay rechazo, al tercer rechazo ya les empiezan a llegar cartitas del jefe personal de que si la licencia continúa rechazada, se la van a tener que descontar los subsidios de las remuneraciones. Entonces también esto hace que las personas pidan ayuda y asistencia legal. Hay un punto que es muy importante y que las personas se confunden y las instituciones también, y es ¿por cuánto tiempo me pueden dar licencia? Y esto es bien importante que lo tengan claro. De acuerdo a la normativa vigente, cuando se cumplen 52 semanas de licencias médicas, puede extenderse hasta 6 meses, puede autorizar hasta 6 meses más, siempre que la enfermedad sea recuperable. Cuando se han cumplido 78 semanas, la persona, y se trata de una enfermedad larga, una enfermedad extensa, una enfermedad cuya recuperación es lenta, como por ejemplo el caso del cáncer y algunas depresiones, o enfermedades reumatológicas, enfermedades al cerebro, etcétera, enfermedades degenerativas en general, se puede seguir autorizando la CONFIN, las licencias médicas, pero en este caso, la persona, el cotizante o la afiliada, que está enfermito o enfermita, va a tener que someterse mínimo cada 3 meses a exámenes médicos, porque acá lo que interesa es que la enfermedad sea recuperable, porque cuando la enfermedad es irrecuperable, la persona tiene que comenzar a tramitar su pensión de jubilación. Ahora bien, ocurre lo que nos relataba, ¿no es cierto?, la señora Vilma, y es muy común, lamentablemente, en Chile, que por un lado no le aceptan las licencias médicas y por otro, además, le rechazan la pensión de invalidez. Entonces, le cierran la puerta por ambos lados. Sucede que generalmente la comisión médica respectiva autoriza un porcentaje y después las compañías de seguro apelan ya y bajan. Y esto en Chile ocurre lamentablemente todos los días. Ahora, esos casos tienen muy buen resultado en la Corte. Ya me voy a adelantar, muy buen resultado en la Corte. Bueno, como les decía, las licencias médicas en el fondo pueden autorizarse por todo el tiempo que dure la enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre con CONFIN, por ejemplo? Cuando una persona, cuando se rechaza la licencia médica, ¿no es cierto?, por parte de CONFIN, porque la persona es FONASA, la persona puede volver a recurrir a CONFIN. Cuando la persona es afiliada a ISAPRE, y la ISAPRE, que tiene solamente 3 días para pronunciarse sobre la licencia médica, le rechaza la licencia, tiene un plazo de 15 días hábiles para apelar ante CONFIN. En este caso, CONFIN tiene un plazo muy cortito. Ojo con esto, los afiliados a ISAPRE. La CONFIN tiene que emitir pronunciamiento con informe o no de la ISAPRE dentro de un plazo de 10 días hábiles. Cuando son personas FONASA, CONFIN tiene un plazo de 7 días hábiles para emitir el pronunciamiento si va a autorizar o va a rechazar la licencia médica. Lo puede ampliar por 7 días más
cuando se requieren un mayor estudio, y en ese caso debe dejar constancia en la carpeta de que se va a tomar un plazo mayor. Y puede ampliar este plazo hasta máximo 60 días hábiles. Y en este caso tiene que notificar al cotizante y al empleador, que va a requerir nuevos estudios, se van a requerir nuevos exámenes, va a requerir informes del doctor, etcétera. Ya, pero tiene que dejar constancia. Ahora, cuando la ISAPRE no cumple este plazo, cuando COMPIN no cumple este plazo, y esto las personas no lo saben, ya, por eso yo se los informo acá, la licencia se entiende autorizada. Y en ese caso, la persona que es afiliada a ISAPRE tiene que ir a la Superintendencia de Salud a reclamar esto, es decir, la ISAPRE no cumplió los plazos, por lo tanto me tienen que autorizar, la licencia está autorizada, así que requiero el pago. Cuando la ISAPRE no paga, en la Superintendencia de Salud tienen un fondo especial, que es un fondo de reserva que la ISAPRE ha otorgado con anticipación, y la Superintendencia dentro de 24 horas tiene que pagar esa licencia médica, para que ustedes lo sepan. Ahora, cuando COMPIN no cumple en el plazo, la licencia se entiende autorizada, y en este caso, quien fiscaliza esto es la Seremi de Salud correspondiente, para que ustedes sepan, porque de repente se toman unos plazos pero larguísimos, sobre todo lo que ocurrió con la pandemia, ¿no es cierto?, que fue un verdadero caos con las personas, entonces, y no hubo ninguna norma que ampliara estos plazos, o sea, esos plazos continúan vigentes. Ahora, a la COMPIN hay que ir 2 veces. Si bien la Suceso señala en su sitio web que hay una recomendación de que vayan de nuevo a la COMPIN, lo están haciendo obligatorio, porque si la persona no ha recurrido 2 veces a la COMPIN por un rechazo y va directamente a la Suceso remite los antecedentes a la COMPIN derechamente, entonces van a perder un tiempo muy importante ahí. Siempre recurran 2 veces a la COMPIN, sean FONASA o sean ISAPRE. Y cuando la COMPIN les dice que no, van hacia la Suceso. Siempre el consejo es agotar la vía administrativa completa. Ahora, cuando ya tienen una resolución desfavorable de la Suceso, tengan clarísimo que todas las demás licencias van a ser rechazadas de todas maneras, igual. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que doy? Aquí resulta fundamental involucrar a los médicos. ¿Ya? Pasa que de repente los médicos otorgan certificados demasiado breves y esos no sirven. El certificado, ustedes tienen que pedirle a su doctor la colaboración. Pregúntenle primero si ellos tienen problemas con la Suceso o con la ISAPRE respecto a las licencias médicas que otorgan, para que se pongan el parche antes de la herida y sepan a lo que se van a enfrentar. Porque hay doctores, especialmente médicos psiquiatras, que están objetados por las ISAPRE. Entonces, las licencias que ellos emiten no se las creen. Y no porque sean licencias falsas, sino que hay médicos, y ante la crisis en salud mental que existe en Chile, atienden a muchos pacientes, incluso con riesgo suicida, entonces evidentemente les tienen que dar licencias médicas, no pueden no dárselas, porque lo están protegiendo y están otorgando un reposo justamente haciendo uso de lo que se conoce como Lex Artis, ¿no es cierto?, que en el fondo le están otorgando el tratamiento médico más idóneo para que esa persona se pueda sanar. Pero lamentablemente estos organismos no lo entienden así, especialmente en salud mental, que son las licencias más rechazadas en Chile. Entonces, lo que les decía, el certificado, el informe médico tiene que contener la historia de ustedes. Si bien la ficha clínica es confidencial, lamentablemente en esta materia hay que hacerlo así. Entonces, se requiere que el médico señale claramente cuál es el diagnóstico, cuáles son los síntomas, cuáles son el número, cuántas sesiones ha tenido con ustedes, cuál es el tratamiento que les está realizando, cuáles son las expectativas del alta médica. Eso el médico tiene que ponerlo, porque si no le van a objetar la licencia médica. ¿Ya? Si tienen tratamiento farmacológico, si se trata de una enfermedad mental, tienen que colocar si han sido derivadas a psicoterapia.
si ustedes se acogieron al GES, también inclúyanlo. Tiempo atrás ocurría que me llegaban los clientes y la mayoría venían con rechazos del suceso y decían, porque no demostró que estaba acogido al GES. Yo empecé a objetar esto porque el GES es un derecho, no es una obligación. Por lo tanto, si la persona verá si se acoge al GES o no. Y como existe un vínculo de confianza con el doctor, muchas personas me dicen, señora Ana María, yo no me quiero cambiar de doctor, porque entrar con un nuevo profesional a contarle toda mi historia, más mal me siento, es totalmente comprensible. Y más cuando muchas veces otorgan hora muy espaciado, entonces, y la persona necesita atención inmediata. Entonces yo empecé a objetar esto mismo, diciéndole a la suceso, un momentito, el GES es un derecho, usted no me puede dar vuelta, digamos, ¿no es cierto?, la situación y decirle que no le autorice una licencia porque no está en el GES, si no es una obligación. Entonces ahora nunca más pusieron, ¿no es cierto?, en las resoluciones esto del GES, ¿ya? Entonces por eso que es importante empezar como a insistir con cierta vocabulario y normativas legales, porque era llegar y rechazar, ¿ya? Existe una jurisprudencia abundante, abundante. Yo tengo muchos fallos de la Corte Suprema y que todos dicen exactamente lo mismo. La falta de antecedentes médicos no es excusa para rechazar una licencia médica. No obstante eso, la suceso en todas las resoluciones dice que los de los antecedentes que se acompañaron no se acredita el reposo, que la terapia que se está haciendo no es curativa, etcétera, etcétera. O sea, todas cosas que no le empecen al usuario, no le empecen al paciente. Ya hay problema del médico. Por eso es importante que el certificado del doctor sea muy claro y pídanselo no de 2 líneas. Por favor, doctor, yo necesito que usted me realice un examen, un informe detallado. Repito, y esto lo voy a repetir 2000 veces hoy día. Diagnóstico, síntomas, tratamiento, cuántas sesiones llevo realizadas, cuánto va a durar las sesiones con usted, cada cuánto nos atendemos y cuál es mi expectativa del alta y por qué no me puedo reintegrar a mi trabajo. Que eso vaya incorporado. Si una persona trabaja en el servicio de urgencias de un hospital que me ha tocado y es una enfermera, está con un estrés tremendo, a punto de tirarse por la ventana, esa no tiene concentración, no duerme, etcétera, o es un conductor de un bus, es una persona que atienda público, etcétera, evidentemente no está en condiciones de volver al trabajo, porque ni siquiera está una persona que no ha dormido, o sea, no puede estar concentrada para cumplir sus labores. Y si trabaja en una organización que de cometer un error ocasionaría un daño irreparable a terceros o a sí misma, no va a poder trabajar. Entonces, en ese caso, su derecho a licencia está bien concedido. Entonces, por eso que es importante. Yo a todas las personas, siempre, siempre cuando me escriben, les pido un relato, ¿ya? Y ahí a ustedes les aconsejo lo mismo, cuando concurran online a la CONPIN y a la suceso, detallen su vida. Por ejemplo, yo soy la señora Vilma Morales, tengo tanta edad, soy casada, soy soltera, soy viuda, tengo tantos hijos, me desempeño en tal empresa, ya con fecha tanto comencé a sentir tales síntomas y solicito, ¿no es cierto?, que se me reconozca a mi derecho a la licencia médica y se me autorice y se me paguen los subsidios porque tengo tales y tales problemas, me atiende el doctor tanto, este es mi diagnóstico, he tenido tantas sesiones, no puedo reincorporarme a mi trabajo porque trabajo desde el año tanto, en la empresa tanto, y mis funciones son estas y estas y estas, y atendido mi actual estado de salud, me resulta imposible volver a incorporarme al trabajo. Entonces, hagan no sean ahí económicas, ya un buen relato largo contando lo que les pasa. Ya, asimismo, si ya llevan un tiempo de rechazo, digan también de que la no autorización le está interrumpiendo el tratamiento médico, lo está dejando sin dinero para comprar sus medicamentos, está ocasionando daños irreparables en su salud, ya que ahora tienen mayor angustia, mayor estrés, etc. O sea, vayan ustedes preparando una demanda indemnizatoria, ¿ya?
porque también dentro de los derechos que yo le voy a hablar va a ser, además del pago de la licencia médica, que ustedes tienen derecho el día de mañana, independiente que les paguen o no la licencia médica. Si estamos hablando de licencias verdaderas, no de licencias fraudulentas, que yo no las defiendo, solo las verdaderas, podrían demandar al fisco o al ISAPRE el día de mañana en los plazos que yo les voy a indicar. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, ustedes, como les digo, agotan, van 2 veces a COMPIN con toda su documentación, de todo dejen constancia por escrito. Es que el funcionario COMPIN me dijo, no, todo por escrito, tanto lo que ustedes presentan en COMPIN como lo que les responden. Cuando presenten la solicitud, porque se hacen en línea, detallen además en el escrito de ustedes los documentos que están adjuntando y a la suceso también. ¿Por qué? Porque hasta a mí me ha pasado que cuando clientes míos me han pedido que presenten las apelaciones o las reconsideraciones a la suceso, responden que nos acompañaron los documentos, en circunstancias que se acompañaron todos y a ellos se les perdieron. ¿Ya? Yo antes lo hacía directamente en la oficina de parte, porque ahí me llegaba una respuesta, pero ahora cerraron esa opción. Entonces siempre, de todas maneras, yo prefiero que los clientes lo hagan directamente, porque no necesitan contratar abogados, ni para la COMPIN, ni para el suceso. Lo pueden hacer ustedes solitas, ya, y solitos, pero acompañando la documentación. Entonces ustedes hacen el relato, hacen la petición, cuentan su historia y dice, adjunto 1, tienen que acompañar las licencias médicas que están rechazadas. Tienen que acompañar los dictámenes de rechazo. Si están yendo por segunda vez a la COMPIN, el rechazo primero de la COMPIN. Perdón, déme un segundo. Se han ido 2 veces a la COMPIN, los antecedentes, si son pacientes afiliados a ISAPRE, la resolución de rechazo del ISAPRE, los informes médicos, todos los que tengan, lo abundante no hace daño, ¿ya? Eso, y si van a la suceso no les va a admitir la tramitación a menos que acompañen, insisto, licencia rechazada, resoluciones de rechazo de la COMPIN dobles y los informes médicos. A la suceso pueden ir cuantas veces quieran, y se los digo con justa causa porque cuando la gente me llega fuera de plazo, con dictámenes que llevan mucho tiempo, les pido que nuevamente insistan ante la suceso y nunca, nunca, hasta el día de hoy, les han declarado inadmisible un reclamo. ¿Ya? Siempre lo acogen a tramitación. ¿Por qué les digo esto? Porque la suceso es la máxima autoridad en materia de fiscalización de las licencias médicas. Entonces deben pasar ISAPRE, COMPIN, Superintendencia de Seguridad Social. ¿Qué pasa cuando la Superintendencia de Seguridad Social les dice que no? Hay que fijarse muy bien en la resolución, y se los digo porque a veces me hacen preguntas, ¿qué tengo que hacer? Y la resolución dice clarito lo que hay que hacer, es que tiene que ir de nuevo a la COMPIN, la COMPIN. Que faltan antecedentes médicos, pídanle más antecedentes al médico. Ahora, yo les quiero comunicar que existe una ley, que es la 20.585, cuyo artículo 2 dice de que la COMPIN, todas las COMPINes de nuestro país, están autorizadas para que, en caso de faltar antecedentes médicos, puedan pedirle directamente al médico. O sea, no es la persona, y esto yo lo he reclamado mucho, tanto en instancia administrativa como judicial, no es la persona que está enferma, que tiene que estar tranquila en su casa, porque por algo le dieran reposo, la que tiene que estarse consiguiendo los certificados médicos. Por lo tanto, si la COMPIN estima o suceso estima que los antecedentes son insuficientes, entonces ellos están facultados para pedirlo. Otro punto importante, el artículo 5 de esa misma norma, la ley 20.585, señala que el suceso por sí misma o a petición de la COMPIN o de la ISAPRE puede iniciar procesos investigativos cuando se sospeche que la licencia es fraudulenta. Entonces, si ustedes de verdad están enfermas, si su doctor les ha acompañado los certificados médicos, si no hay una investigación
que me está desmintiendo la veracidad de lo que el médico ha estimado, no deberían por qué rechazarle las licencias médicas. ¿Ya? Esto es bien importante, yo lo hago valer siempre en los procesos a nivel judicial cuando los defiendo. Ahora, ¿qué ocurre? La ISAPRE y CONPIN tienen facultades para autorizar, modificar, reducir o rechazar una licencia médica. Están facultadas para ello, pero sí tiene que ser un rechazo que esté justificado. Cuando este rechazo no se justifica, porque de verdad hay casos en que las personas están realmente muy mal, incluso aquejadas de más de una enfermedad, y las dejan sin ingreso al rechazarles las licencias médicas, lo cual es una crueldad, un sistema muy poco humano, objetivamente, el sistema previsional chileno en ese sentido, porque les hacen perder un tiempo importantísimo, además que agravan su enfermedad al producirle todos estos inconvenientes. Como les decía, la persona justifica que está enferma por los antecedentes médicos. Si la CONPIN estima que no hay antecedentes suficientes, tiene todas las facultades para solicitarlos directamente al doctor y no al paciente. La Corte Suprema, en numerosos fallos, la verdad es que ni siquiera sé cuántos, pero son muchísimos, porque yo llevo varios años en esto, ha dictaminado siempre de que hay una vulneración de los derechos constitucionales de las personas cuando la CONPIN y la Suceso y la ISAPRE actúan de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ya a nivel de instancias judiciales? Entonces, la idea es que ustedes tengan claro que siempre tienen que agotar la vía administrativa. Ahora, cuando les fue mal en la vía administrativa, le rechazó ISAPRE si son afiliados a ISAPRE, le rechaza la CONPIN 2 veces, le rechaza la Suceso. Si ustedes nada más hacen, se quedaron con la licencia rechazada. ¿Ya? Eso nada que hacer. Ahora, ¿qué opciones tienen además de? Yo hace tiempo atrás empecé primero a experimentar, porque estuve muchos años trabajando en mediación por daños en salud en el Consejo de Defensa del Estado, y ahí me empezó a dar vuelta este tema de las licencias médicas, y yo decía, qué cosa más injusta lo que está pasando en nuestro país. Entonces empecé a estudiar de qué manera podía ayudar a las personas en este sentido. Después ya me independicé y me dediqué 100% al ejercicio libre, y tomé la decisión de dedicarme a defender justamente a los pacientes de estas instituciones que vulneran sus derechos. Y comencé a presentar recursos de protección. Los recursos de protección no son juicios, son acciones cautelares en la cual uno le pide cautela, la debida protección a la Corte de Apelaciones del lugar donde ustedes viven habitualmente. Ya esto se hace por internet, lo pueden hacer con abogado o lo pueden hacer solo. Y le solicito, le cuento toda la historia, acompaño toda la documentación que el cliente me hace llegar y le digo a la Corte, esta persona está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales, en sus garantías. La del 19 número 1, que es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, ya que el reposo que el doctor le otorgó es de acuerdo a la lex artis, ya que esta persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque está enferma. Segundo, el 19 número 2, que es el derecho a la igualdad a la ley, porque personas que están en la misma situación, ¿no es cierto?, de ustedes, sí se les ha respetado su derecho a la licencia médica, en cambio a esta persona no. Por lo tanto, se está discriminando y se está afectando esta garantía constitucional. Y el 19 número 24, que es el derecho de dominio sobre toda clase de especies. ¿Por qué? Porque el derecho de dominio, el subsidio, ese dinero que ustedes reciben de su sueldo, está incluido aquí. O sea, a esta persona no le están pagando. Y si es un funcionario público en que el Estado le ha pagado la remuneración, pero que si tiene rechazo se va a ver obligado a restituirlo, están afectando este derecho. Hasta este minuto me ha ido muy bien en esas defensas, porque estos juicios se ganan y la Corte declara que efectivamente hay una vulneración de derechos. La Corte de Apelaciones habitualmente rechaza estos recursos, ¿ya?
pero en apelación a la Corte Suprema, que es lo que a mí me interesa, y siempre se lo digo a las personas a quienes atiendo, acoge los recursos, revoca los fallos de la Corte de Apelaciones y los acoge. Ahora, ¿qué sucede? El tema con el recurso de protección, que no es un juicio, uno no va a rendir pruebas en ese juicio, sino que por eso que hay que acompañar la máxima cantidad de antecedentes. En pocos casos, la Corte ordena el pago, derechamente, que es lo que a mi juicio debería hacer, y yo voy a seguir insistiendo hasta que lo logre. En la mayoría de los casos lo que dice es que se ordene a la COMPIN o a la suceso para que ordene a la COMPIN que se haga una nueva evaluación, porque efectivamente en la primera no se cumplieron los requisitos legales y la evaluación que hicieron y el rechazo es injustificado, por lo tanto cometieron vulneración de derechos fundamentales. No condenan en costas, ya eso, por lo tanto las costas las tiene que asumir la persona que pide la defensa. A mi juicio deberían condenar en costa, porque en el caso, por ejemplo, de las alzas de precio base de las ISAPRE, los condenaban en costa, y esto me parece mucho más serio, por lo tanto, con mayor razón, deberían facilitar el acceso a la justicia de las personas para que pudieran recurrir a los tribunales con abogado particular. Bueno, ordena, como les digo, la Corte Suprema que se realice una nueva evaluación. En la mayoría de los casos, efectivamente, después de ese trámite viene un trámite de cumplimiento de la sentencia y pagan las licencias médicas. Pero en otros casos está pasando que no las pagan. Entonces hay que estar objetando porque vuelven a rechazar. Las personas, como el caso de la señora que recién habló, me voy a reservar el nombre porque ahora hay otras personas más, ¿no es cierto? Entonces, de que está con un problema que le dicen, no, su enfermedad es incurable, por lo tanto usted tiene que pedir su pensión de invalidez. La persona la pide y finalmente se la cogen y después se la rechazan por estas apelaciones de las compañías de seguro y en definitiva la rechazan, ¿ya? O les dan un porcentaje muy pequeñito y quedan con una capacidad residual de trabajo, y también las rechazan las licencias médicas. La normativa legal dice claramente que mientras no se tramite completamente, no se resuelva la pensión, se tienen que seguir pronunciando los organismos respecto de las licencias médicas. Y ellos dicen, no, no, ya rechazamos porque se tiene que ir invalide. Eso está malo, ¿ya? O sea, los organismos, la ISAPRE, COMPIN y Suceso tienen que seguir pronunciándose sobre las licencias médicas. Eso está clarísimo en materia legal y la Corte Suprema también lo ha estimado así. Cuando una persona le han dado por la puerta, tanto por la licencia médica como por la pensión de invalidez, en todos los casos que yo he llevado a la Corte Suprema, hasta este minuto, porque eso puede variar, hasta este minuto han ordenado el pago de las licencias médicas. Así que mi consejo para esta persona es que vaya a la Corte. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que tiene el recurso de protección? Como no es un juicio, es una acción cautelar, el plazo para presentar la acción es muy breve. Son 30 días corridos a contar de la resolución de rechazo. ¿Qué significa esto? Que se cuentan los sábados, los domingos y los festivos. Hoy día estamos a día 17 de noviembre. Octubre tuvo 31. Por lo tanto, por darles un ejemplo, hoy día a la medianoche se vence el plazo para ir de protección de una persona que tiene una resolución de fecha 16 de octubre. Si la presenta mañana es inadmisible porque es extemporánea. Entonces, cuando la persona, acá es muy importante que ustedes consideren eso, tuvieron la resolución de rechazo del suceso, o se quedan con esa resolución y nunca, no hay ninguna posibilidad que se las paguen, o recurren a la instancia superior de justicia vía recurso de protección dentro de 30 días corridos. Si esta información, como les ocurre a muchas personas que me consultan, les llegó cuando ustedes no sabían, o sea, ustedes ya había pasado mucho tiempo, ¿no es cierto?, de que tienen esta resolución de rechazo del suceso, en ese caso el tema se soluciona de manera muy simple. Tienen que volver a ir a la suceso. Piden una reconsideración y vuelven a acompañar todo. Acompañan el relato, acompañan las licencias médicas, acompañan los rechazos de la COMPIN, los dos, y las resoluciones de rechazo de la suceso. Y en lo posible se consiguen con su médico tratante un nuevo informe médico, de manera de que sea más completo, con fecha actualizada, y vuelven a reiterar, ¿ya?
y hagan alusión de que a su médico tratante, porque así ha sido en el 99,9% de los casos, nunca le solicitaron antecedentes médicos ni mayores informes. Por lo tanto, ustedes si estaban haciendo uso de la licencia médica, y más si su enfermedad se arrastra desde el periodo de pandemia, en la cual las cosas se complicaron mucho más, entonces menos podían tener acceso al doctor. En cambio los organismos sí tienen las facultades para eso. Acuérdense, artículo 2 de la ley 20.585, ustedes se lo pueden poner. Ahora bien, ¿qué ocurre si la persona es afiliada a ISAPRE y le han hecho un peritaje negativo? Ahí no saca nada con recurrir de protección, porque ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema que en esos casos va a estimar que ni la COMPIN ni Suceso han cometido arbitrariedad alguna, porque se están fundamentando en un peritaje que viene de la propia ISAPRE. Ahora, los peritajes tienen una característica para que tengan validez legal, y es que el médico que pericia tiene que ser totalmente imparcial. Y yo me he topado con clientes que han sufrido verdaderos traumas en los famosos peritajes, los han atendido de 5 a 10 minutos, ni siquiera los miran, los atienden mal, los vuelven a victimizar y le vuelven a rechazar las licencias. La única manera de objetar estos peritajes es a través de un juicio civil. Entonces, recapitular, porque me interesa mucho que este cuadro les quede claro. COMPIN, Suceso. Me fue mal en la COMPIN, me voy de recurso de protección dentro de 30 días corridos ante la Corte de Apelaciones del lugar donde vivo. ¿Ya? Me fue bien en el recurso de protección, va a venir una instancia de cumplimiento de sentencia después, que a veces es más larga que todo el procedimiento de recurso de protección. Yo opto siempre por llevar a los clientes, cuando están dentro de plazo, al recurso de protección, porque aunque es un poco no tan rápido como que las personas quisieran que salieran 24 horas, es más rápido que un juicio, y me otorga la posibilidad que a esa persona le paguen, ¿ya? Ahora, antes de pasar a los juicios, ¿cuánto demora un recurso de protección? Uno presenta la acción cautelar, la sala de la Corte de Apelaciones la declara admisible, y a veces algunos ministros, por un misterio divino, declaran inadmisible. Este país es una caja de sorpresa. En ese caso hay que irse de reposición apelando el subsidio ante la Corte de Apelación Suprema, y la Corte Suprema vuelve y declara admisible, revoca ese fallo, pero en ese tango pasan 3 semanas a un mes. Son los menos casos, pero de repente pasa. Entonces hay que irse de nuevo ahí de recurso de protección. Cuando el recurso ya es declarado admisible, por ejemplo, si son personas que son funcionarios públicos, en que le paga el empleador y el empleador le está amenazando de que le va a empezar a descontar, se puede pedir una orden de no innovar en el recurso, y la Corte, si la acoge, hasta este minuto a mí me las han acogido, dice no se puede hacer nada, queda todo stand-by mientras no se resuelve el recurso. Y eso se notifica a la empresa, ¿no es cierto? Por lo tanto, no le van a poder hacer exigible la devolución de los subsidios. En los demás casos no se pide orden de no innovar porque no se justifica. Declarado admisible el recurso, la Corte emite una solicitud de informe al recurrido. En este caso va a ser la ISAPRE, Suceso o COMPIN, alguno de los tres. Y le otorga un plazo que fluctúa entre 5 y 8 días para que ellos respondan. En el 100% de los casos, ellos piden ampliación de plazo. Así que eso no hay que extrañarse. Yo le digo a las personas, desde que está la admisibilidad, ustedes piensen que van a pasar como 3 semanas por lo menos en que la otra parte evacúe el informe. Presentado este informe, que por supuesto en el 99% de los casos se oponen, ¿no es cierto? Dicen que el rechazo está justificado. La Corte, la causa va a quedar en relación. Eso significa que va a pasar a manos de un relator, que es un abogado igual que yo, pero trabaja en el Poder Judicial, que es quien va a estudiar la causa y la va a someter a conocimiento de los ministros. Aquí es una lotería porque no depende de uno.
cuánto se demore la etapa en relación. He tenido casos presentados en junio de este año y que en julio ya lo tengo en relación, ¿ya? Y que se han visto y que están fallados incluso por la Suprema, este año, 2022. Y tengo casos ingresados en el 2021 y que todavía están pegados en relación. Y por más que he presentado, que me lo agreguen, porque cuando se demora mucho, yo reviso las cosas todos los días, en mi caso, todos los días, desde que tomo el caso hasta que lo termino, todos los días. Entonces, cuando veo que ya ha pasado un plazo prudente, reitero y solicito que se le dé prioridad y que se agregue la causa de manera extraordinaria. A veces me dicen que bueno, y otras veces me dicen, agréguense en su oportunidad. Es súper relativo. Todo depende de qué, del relator que la Corte asigne y de la carga de trabajo. Hay relatores que esto lo toman con mucha diligencia y hay otros que se demoran muchísimo, ¿ya? Entonces es una lotería. Hay que estar encima del caso para que realmente salga. Una vez que la causa sale, se asigna un día determinado, la ven 3 ministros o 2 ministros y un abogado integrante. La Corte de Apelaciones, no obstante toda la jurisprudencia que hay respecto a la Corte Suprema, le gusta rechazar estos casos. Ya, la verdad es que la Corte de Apelaciones no se porta muy bien en esta materia. Entonces hay que apelar dentro de 5º día hábil cuando sale una sentencia desfavorable. Yo siempre le anticipo a mis clientes, le digo, no se preocupen, si sale una sentencia desfavorable, para mí ya es normal. Ahora están saliendo algunas favorables, pero en general, sobre todo la Corte de Apelaciones de Santiago, en ese sentido, es muy extraña, y va a haber que apelar. Entonces hay que estar muy atenta a los plazos, y les digo que ahí hay que tener cuidado, porque me ha tocado clientes que me han consultado, que han sido atendidos por otras personas, y no les han hecho las apelaciones, ¿ya? Por lo tanto, el caso se pierde. Cuando las personas lo hacen solo, como no saben, también les pasa que se les va el plazo, porque uno conoce en materia de procedimientos judiciales cuándo presenta el escrito, pero nunca sabemos cuándo va a salir la resolución, porque es súper relativo. Todo depende del funcionario. Es lo mismo que pasa en los juicios civiles. Yo tengo escritos presentados del 16 de octubre del mes pasado que todavía no me los resuelven, y en otras oportunidades me resuelven en 24 horas. Entonces, por eso, este tipo de materias que son tan delicadas y tan importantes para las personas, hay que revisarlas todos los días. Y si uno se va de vacaciones, hay que irse con el computador y revisarlas todos los días, excepto los domingos, porque todos los días son hábiles, ¿ya? Y los plazos son muy cortos. Y pasado un plazo precluye el derecho. Entonces es muy importante estar atento ahí. Entonces, si tienen que apelar, se apela a la Suprema, y la Suprema en general en materia de licencias médicas es rápida. Se demora generalmente, salvo que el caso sea más complejo, de 3 semanas a un mes en resolver. Revoca el fallo, acoge el recurso, excepto cuando hay un peritaje del ISAPRE. Y yo en mi caso personal, como ya sé que eso está ocurriendo, cuando la persona tiene un peritaje desfavorable, le digo, no vayas a recurso de protección y no le pagues a nadie que te diga, no, si yo te llevo a la corte, porque lo vamos a ganar, porque eso no va a ser así, vas a perder la plata y vas a perder el tiempo. Y lo digo porque yo llevo mucho tiempo en esto. ¿Ya? Entonces, si hay un peritaje favorable, olvídense de la Corte Suprema, no se puede. Todos los demás casos sí son muy viables, sí está la documentación que corresponde. Después viene esta etapa de cumplimiento del fallo, de ahí hay un tira y afloja entre la suceso y la COMPIN, y me ha pasado, porque en esto hay que ser muy honesta, que de repente la COMPIN o la suceso vuelven a pasar con un descaro, porque incluso rechazan con los mismos antecedentes que dieron origen al recurso, y eso es una barbaridad. Entonces ahí hay que objetar esos informes, hay que estar pendiente de los plazos, y hay que pedir al tribunal, a la Corte de Apelaciones, que sancione el autoacordado sobre cumplimiento y fallo de los recursos de protección que dictó la Corte Suprema en el artículo 15, contempla medidas coercitivas en caso que no se cumplan, desde amonestaciones, suspensiones, multas, incluso derivación al Ministerio Público. Entonces, en la etapa de cumplimiento, yo me paso pidiendo percibimiento para que cumplan a tiempo y se vaya dando, etc. En algunos casos,
la gran mayoría les pagan, en definitiva, pero los casos muy antiguos, sobre todo este año pasado, y muy antiguo me refiero a licencias del 2018-2019, se están aprovechando y no las han estado pagando. Esa es la verdad, ¿ya? Ahora, agotada esta vía cautelar, agotada, porque cuando ya la Corte estima que el informe que está otorgando la suceso es lo final, se termina la vía cautelar. Me sucede que muchas veces los clientes me avisan, antes de que esté ya la resolución en el tribunal, como los llaman directamente, les llega la resolución y me dice, señora Anita, me pagaron, estoy súper contenta, qué sé yo. Bueno, exquisito, y ahí caso termina. Cuando ustedes han tramitado el recurso de protección y les pagan, si ustedes no se fueron a protección porque están fuera de plazo y no quieren ir de protección, o cuando ustedes obtienen el pago, o incluso si no lo obtienen vía recurso de protección, porque ahí la Suceso y la Compin, ¿no es cierto?, han hecho sus barullos, o tienen una resolución, un peritaje negativo del ISAPRE, tienen derecho a demandar al fisco por falta de servicio, para lo cual tienen un plazo de 4 años. Si ustedes tienen todos los antecedentes y además tienen testigos para acreditar daño moral, y además el médico los apoya, pueden demandar civilmente una indemnización del perjuicio por falta de servicio, se llama. Y en el caso de las ISAPRES, pueden demandar a las ISAPRES, y olvídense de Compin y Suceso. Yo ahí me tiro derechamente en relación a la ISAPRE y se demando solo a la ISAPRE por incumplimiento de contrato, ¿ya? Y si hay un peritaje negativo no me importa, porque lo voy a desvirtuar con pruebas, porque en la corte no se pueden rendir pruebas, pero en los juicios sí. Entonces, ustedes demandan, si no les han pagado las licencias médicas, demandan el pago de los subsidios, más todos los perjuicios patrimoniales que han sufrido. Si su tratamiento se extendió porque lo tuvieron que interrumpir y tuvieron que tener más sesiones, se agravó su enfermedad, etcétera, implicó más gastos médicos, de consultas médicas, de intervenciones, de medicamentos, de lo que sea, eso corresponde a un daño que se llama daño emergente. El daño emergente incluye todo lo que ustedes puedan acreditar. Como no los dejaron sin dinero, si tuvieron que pedir préstamos, pagar intereses, daño emergente. Obviamente hay que probarlo con prueba documental. Los daños patrimoniales se prueban con prueba documental, porque para la prueba testimonial son montos muy pequeños, y acá estamos hablando de montos altos, ¿ya? Está el lucro cesante. Si la persona tenía más de un trabajo que ejercía, y producto de que su enfermedad se le complicó con todo este estrés, angustia y ansiedad que se produjo con este ping-pong, ¿no es cierto?, entre el ISAPRE, la Compin y la Suceso, ustedes, esos que dejaron de percibir, también lo incluyen en el daño emergente. Perdón, en este caso en el lucro cesante. Daño emergente son los perjuicios reales. Lucro cesante, lo que dejaron de percibir. Y aquí el daño más grande en licencias médicas es el daño moral, el petium doloris, que se llama, petium doloris, o sea, toda la angustia, todo el dolor, todo el estrés, todas las noches sin dormir, todo el desorden que a ustedes les quedó por este rechazo arbitrario de parte del ISAPRE, de parte de la Compin y de parte de la Suceso, en su derecho a descanso, que además los dejaron sin dinero, no pudieron pagar los colegios, las universidades, las cuentas de la casa, los arriendos, los dividendos. Muchas personas me han contado que se han tenido que ir de su casa, han tenido que cambiar de ciudad, han tenido que negociar su despido con el trabajador, tuvieron que sacar los fondos de la AFP, no para comprarse ropa ni un televisor, sino que para poder comer. Todo eso constituye daño moral. Yo hice un estudio de los últimos 11 años sobre jurisprudencia en esta materia, y hay poquísima. Esto quiere decir que muy pocas personas se fueron informadas adecuadamente de que sí podían demandar.
y no tenían por qué dejarse pasar a llevar de esta manera por parte del Estado y de las ISAPRE. Y en el caso de las ISAPRE encontré 4 sentencias en los últimos 10 años, que ahora ya son 12 años, porque lo estudié hace 2 años atrás esta parte, cuando en un minuto dado dije, esta cosa no puede ser, ¿de qué otra manera puedo ayudar? Que tiene que haber jurisprudencia de demanda, y fue lo que encontré. Y todas, absolutamente todas, fueron ganadas, y condenaron a las ISAPRE a pagar por daño moral entre 10 y 30 millones de pesos, por daño moral, más lo otro. Incluso habían casos, por ejemplo, favorables de una persona que había reclamado 2 veces la compensa nomás. A mí me llegan clientes, pero con unas historias tremendas. Entonces, imagínense en el caso de ellos el daño moral que tienen. Y del fisco, hasta este minuto, yo estoy redactando una demanda ahora, nadie se ha atrevido a demandar al Estado. Ahora, el Estado debería tener el mismo resultado que en el caso de los afiliados a ISAPRE. Hay mucha jurisprudencia en otras materias en que se ha sancionado al Estado cuando ha dañado al ciudadano. Y en materia de licencias médicas debería ocurrir lo mismo. Perdón. Entonces, ¿de qué manera se pueden hacer estas acciones? Siempre dejen constancia de todo por escrito, de todo, porque ustedes pueden ir preparando pruebas. El daño moral se prueba fundamentalmente por informes médicos. El daño moral, lo ideal sería informe psicológico, independiente de la enfermedad que ustedes tengan, y psiquiátrico, que acrediten que todo esto que ustedes han vivido, perdón, que hace mucho calor aquí, y este teje y maneje, ¿no es cierto?, todo este ping-pong entre las instituciones, le implicó lo que habíamos conversado: angustia, ansiedad, estrés, etc. Voy a tener que tomar más agüita. Entonces, lo prueban con documentos médicos y el doctor tiene que colocar ahí que ustedes realmente fueron revictimizados, ¿ya? O sea, que el Estado y su SAPRE los revictimizó, esa es la palabra. Y en algunos casos, yo incluso me han hecho llegar informes que los han traumado, porque se han estado sometidos a peritaje, que los han tratado mal, además los traumaron, ¿no es cierto? Le agravaron, le produjeron más angustia, más insomnio, etcétera, más dolor. Y se acredita el daño moral con testigos, que no pueden ser parientes, tienen que ser personas mayores de 18 años de edad, idealmente mínimo 3 testigos que acrediten y que conozcan todo lo que ustedes han vivido y lo que les implicó, ¿no es cierto?, estos continuos rechazos. Ser tratado como ciudadanos de segunda categoría, en circunstancias que ustedes tienen todos los derechos del mundo, son personas dignas, son personas nobles, que el único inconveniente que tuvieron, que en ese minuto no pudieron seguir trabajando, y de acuerdo a las leyes chilenas correspondía que fueran protegidos y no maltratados por el Estado. Yo siempre les coloco ahí en las acciones que el principal maltratador, lamentablemente en estas materias, es el fisco, ¿ya? Y además en materia de salud mental, que es un tema muy susceptible a la población chilena, porque Chile es uno de los países que tiene un aumento vertiginoso en materia de aumento de enfermedades de salud mental, y hay mucho desconocimiento. Yo ahora estoy incorporando en mis alegatos de la Corte, en las argumentaciones que doy, justamente estudios internacionales que hay de hace más de 20 años. El origen de todas las enfermedades es el estrés crónico, porque el ser humano está condicionado está preparado para tener un determinado tipo de estrés, que es un estrés muy breve frente a determinados peligros, pero lo que ocurre en nuestra vida cotidiana moderna, y más todo lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, desde el estallido social, los encierros por la pandemia, etcétera, etcétera, implicó que la gente se estresara mucho más aún. Entonces, nadie se cura de una depresión en 2 meses, son mucho más largas, la falta de médicos, etcétera. Y sumado a todo este clima de 24/7 de miedos, de temores, de que va a venir un bicho, que les va a pasar esto, les va a pasar lo otro, todo eso significó para la población un incremento
en un deterioro en su salud mental. Y eso se sabía que iba a pasar y efectivamente ocurrió. Y en Chile, que fue un país en que las medidas fueron muy estrictas, fue más grave aún. A nivel de niños, por ejemplo, hay un aumento de demencia en niños, cosa que antes no se había visto. Ya en adolescentes, los riesgos suicidas han aumentado muchísimo. Y en la población adulta también. Entonces, en el plano personal, por lo menos yo siempre motivo a las personas que me consultan, a mis clientes, que la verdad, nosotros somos un espíritu encarnado en la materia, en un cuerpo, y todas estas situaciones a veces nos están advirtiendo, nos están avisando de que tenemos que cambiar de camino, ¿ya? Y la verdadera, la auténtica sanación la realiza el espíritu, ¿ya? Porque lamentablemente nuestra medicina está muy entregada a las compañías farmacéuticas, que a la larga van cronificando las enfermedades. Entonces, las verdaderas políticas de prevención debieran ser, ¿no es cierto?, la educación en salud, cómo está hecho el ser humano, ¿no es cierto?, no somos pura materia, por lo tanto, lo que es sutil, lo que no vemos, es lo más importante. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones van a determinar cómo sea nuestro futuro. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, bueno, si me pasan la parte legal, ustedes preocúpense, pero dedíquese a sanarse, que es lo más importante. Desestrésese, saque ese estrés, porque si no, estas enfermedades vuelven a repetirse y vuelven a repetirse. Entonces, eso es más o menos, a grosso modo, lo que significa las opciones que hay en materia de defensa en salud. No esperemos que el sistema cambie, porque hasta el momento no hay voluntad política a ese respecto ninguna. Yo lo que estoy observando en la práctica diaria, que el tema se está poniendo cada vez más complejo para las personas, por lo mismo hay que ir creando nuevas estrategias. Antes nadie presentaba recursos de protección por estos temas, los comencé a presentar y los casos empezaron a ganar, y ahí ya comenzaron otras personas también a hacerlo. Pero también hay burlas, han burlado fallos judiciales, y ahí a la persona la única opción que le queda es demandar. Ahora, las demandas judiciales, si bien con toda la documentación tienen probabilidades de éxito muy altas, la persona sí tiene que considerar que va a implicar un tiempo de varios años la tramitación, y significa incurrir en gastos. El recurso de protección tiene un honorario base, yo pido un porcentaje cuando la persona logra que finalmente le paguen los subsidios, le descuento lo que dio por anticipo, que es como la parte básica, digamos, para poder mantener todo lo que implica la defensa de muchos meses y a veces más de un año. Pero un juicio son palabras mayores, involucra una dedicación para el profesional que está a cargo de muchos años, y los juicios por ley no puede ir la persona sola, tiene que ir con patrocinio de abogado, ¿ya? Y las corporaciones de asistencia judicial, cuando la persona no tiene recursos, no demandan al fisco, ¿ya? Por lo tanto, la única opción es la parte defensa privada. Por otro lado, el fisco generalmente es defendido finalmente por el Consejo de Defensa del Estado, que son profesionales muy bien preparados, y pelean, incidentan. Entonces van a ser juicios que se van a demorar. Entonces la persona tiene que hacer esa consideración. En las ISAPRE, lo que me ha tocado, yo tengo unas demandas en tramitación en este minuto, al comienzo no me las incidentaban, y ahora en la última que me presenté en contra de ISAPRE con Salud, que fue una demanda indemnizatoria, que vamos por 50 millones de pesos, ahí me alegaron una excepción, pero estamos en tramitación, que en todo caso la excepción era solamente para dilatar el procedimiento y no tenía ninguna justificación. Entonces, yo le digo ahí a las personas, tómenlo como una inversión en el largo plazo. Entonces, primero, hacer todo lo posible por conseguir que le paguen la licencia vía recurso de protección, ya sea a través de abogado o lo hacen ustedes solitos. La ley lo permite. Y posteriormente pensar en un juicio, y van a tener plazo. El plazo para demandar a una ISAPRE en un juicio civil es de 5 años. Por lo tanto, tienen tiempo para pensarlo. Y en el caso del Estado, el plazo más corto son solamente 4 años, si es que quieren pedir una indemnización de perjuicios por daño moral, ya que realmente lo amerita. Como les decía, yo creo que estos juicios realmente son muy ganables, porque
a mí las historias que me cuentan realmente son muy, muy impresionantes por lo que los chilenos están pasando en nuestro país con este tema tan, tan sensible. Yo los casos los tomo con mucho cariño, tengo una relación muy cercana con mis clientes por lo mismo, y además como me dedico al tema integrativo, al tema holístico, yo soy terapeuta también, me dedico a todo lo que son las medicinas complementarias y a la sanación natural. Les entrego mucha información a quienes quieran, les interese cómo poder trabajar con la mente y lograr una coherencia corazón-cerebro, porque es una de las claves para la sanación junto con la sanación espiritual. Realmente hay muchos casos de mejorías sin necesidad que abandonen los tratamientos médicos, se hace de manera paralela, en que las personas tienen sanaciones de enfermedades incluso muy, muy complejas. Entonces, la transformación personal para producir cambio en nuestras células y un orden en nuestro organismo es totalmente posible. Hay mucha documentación científica a nivel mundial sobre este tipo de sanaciones, y generalmente este tipo de situaciones que se están viviendo son impulsos para hacer cambios de vida. La mayoría de la gente que llega por problemas de salud generalmente ha tenido muchos dolores emocionales, y que eso finalmente se traducen en problemas de salud. Y hay ciencia, la biodescodificación, las constelaciones familiares, las meditaciones, etcétera, un montón de herramientas al alcance de las personas, y que es importante difundirla, y yo por lo menos lo doy como un adicional a las personas que me consultan para que tengan esperanza, tengan confianza de que las cosas se van a solucionar y que realmente como hijos de Dios todo es posible.